Grabación, perdón, dándoles la bienvenida a nuestra tercera clase de este módulo 2 de políticas públicas y en esta clase vamos a abordar el diagnóstico, ¿no? Recordarán que la semana pasada abordamos durante la semana, ¿no es cierto? El día martes trabajamos en identificar una definición que nos sea útil de políticas públicas, ¿no? Y nos centramos justamente en este componente de la acción pública, ¿no? De lo que realmente se realiza en territorio justamente es lo que define una política pública. Pero además recordarán que el día jueves trabajamos sobre la problematización, ¿no? Y especialmente en los trabajos grupales con ustedes, con las que estuvimos en la segunda parte de la sesión. Hicimos un análisis crítico, ¿no es cierto?, de los trabajos que ustedes hicieron, la problematización que ustedes presentaron para el módulo uno, ¿no? Justamente planteando que lo que no se ve, ¿no es cierto? Lo que no se visibiliza no existe, ¿no? E incluso cuando hacemos nuestro enunciado del problema o nuestro enunciado de las acciones, de la política pública, es muy importante visibilizar, ¿no? A qué grupos, a qué grupo estoy atendiendo, qué problemática, cómo estoy considerando, ¿no es cierto? Cómo represento el problema, porque esa representación ya nos da pautas en cómo se va a realizar también la acción pública. Ok, em, tal vez en estos minutitos voy a registrar la asistencia de ustedes, si les parece, antes de irnos ya con la, la clase de hoy sobre diagnóstico. Permítanme, voy a proyectar de una vez. Y las personas que vayan llegando, por favor, colocan su nombre en el chat y lo puedo registrar más tarde durante el receso, si les parece. Entonces, permítanme, voy a abrir este. Ok. Ustedes seguramente están viendo esta matriz, ¿no es cierto?, que corresponde al paralelo A, esta sesión de hoy, en el aula virtual o en el Drive que le compartía a Paulina. Ustedes lo tienen también para ir revisando tanto los trabajos que vamos haciendo, ¿no es cierto?, las notas que vamos registrando, especialmente de participación, y donde ustedes pueden también hacer seguimiento de el registro de asistencia, ¿no es cierto? Por si hay alguna inconsistencia, algo que em, haya quedado, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver. Ok, voy a empezar a registrar de acuerdo a lo que tengo aquí al chat. Hola, Damari, te registro acá, Damari Osorio. Daisy, que saludamos a las 6. Presente. Hola, Daisy, hola, Sí, Damari. gracias. Jimena, te veo aquí. Presente, buenas tardes con todas. Buenas tardes, Hola, profe. Jimena. Registro. Veo aquí a Glenda también. Buenas tardes. Ve- Presente, aquí estoy. Gracias, Gracias. Glenda. A Mayra también le veo aquí. Presente, profe, aquí Hola, estoy. Mayra Mayra. Tacipanta, pero. Sí, 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 sí. Te acabo de registrar, María. Eh, Paulina también, ¿no es cierto? Paulina, no sé si tú estás en la lista. No, Ah, ok. Salomé, Tú solo haces claro, seguimiento. Ok. no estoy. No, gracias. Y a Sonia que está aquí, ¿no es cierto? No sé si hay alguien más que esté conectada ahora. Presente, Ok, profe. Buenas perfecto. tardes. Gracias, Sonia. Sí, te acabo de registrar. Ok, no sé si hay alguien más que no haya nombrado para registrar. Ok. De todas formas, quienes se vayan conectando lo van colocando, ya les voy diciendo para que coloquen en el chat y, y voy registrando su asistencia. Ok. Entonces, permítanme, voy a compartir la presentación de hoy que también uf, está en el aula virtual o en el Drive, como les decía, si alguien quiere revisarla, igual que las lecturas, por si alguien tiene también tiempito para revisar un poco el contenido de esas lecturas. Ok, entonces vamos a hablar hoy del diagnóstico. A ver, ahora estamos, sí, del diagnóstico inicial de los problemas públicos y como siempre planteando esta perspectiva de género y esta perspectiva interseccional, ¿no?
Antes, disculpen, mi error. Quisiera primero con ustedes compartir un video cortito. Permítanme para regresar y conversar un poco de las reacciones que tengan de ese video, ¿ok? Este es un video de un proceso que hizo el Ministerio del Ambiente en Chile, ¿no es cierto? Con algunos grupos. Y este es entonces un video en el que nos comparten cómo fue la experiencia de esos grupos. Y bueno, ahí lo comentamos. A ver, por favor, me confirman si se puede escuchar. Vinimos a hacer un taller de participación ciudadana con perspectiva de género en los instrumentos de gestión ambiental a través de una metodología participativa en donde asistieron mujeres de distintas edades, distintos orígenes. Tuvimos personas de todos lados, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de las juntas de vecinos, de las disidencias. Se ha trabajado en mesas de género, mesas de cambio climático y de alguna manera de parte del gobierno se está avanzando a poder aunar estos contenidos para poder progresar en el trabajo colaborativo de los servicios. Yo me sentí acogida, muy protegida en este espacio. Hacía tiempo que no me sentía bien en un taller que te tomen el parecer. Creo que el tema del medio ambiente es algo que nos llega a todas. Es la primera vez que me invitan como en otra área que fuera así como de la ceremonia de la mujer o muy específico. Pudimos expresar cuáles son las miradas desde el territorio. Pudimos mencionar aquellos aspectos que para nosotros son interesantes como red de humedales y sobre todo para mí que estoy ligada al mundo de la educación y de la educación ambiental también. Nos dimos cuenta de que teníamos las mismas problemáticas. Reconocer, pesquisar y cuál es el impacto real en las localidades del país. O las distintas problemáticas que se dan en los distintos territorios a lo largo de todo Chile no tienen la misma repercusión en los cuerpos femeninos, en los cuerpos masculinos, en los cuerpos disidentes. Bastante innovador poder incorporar la perspectiva de género en la gestión que realiza el Ministerio del Medio Ambiente. Poder sentarse a la mesa, a discutir y a tener otra llegada con los territorios, una llegada que quizás es más familiar, es más cercana, creo que es uno de los principales aportes de las ministras en este proceso. De que los diagnósticos por fin se comuniquen entre ellos, desde dentro de las mismas instituciones, medio ambiente, el Ministerio de la Mujer. Permite representar en el territorio lo que está sucediendo y poder desde ahí analizarlo también para proponer nuevas medidas, nuevas formas de trabajar con mujeres, con disidencias, con niñeces. Que las mujeres puedan opinar y puedan hacer valer su posición ético-política. Yo creo que la instancia que se realizan en estas reuniones hace de que las juntas vecinales, los dirigentes, que somos la gran mayoría somos mujeres, nos hacen fortalecernos a nosotros. Además, nos permite también poder interactuar entre nosotras y tratar de aportar en una solución. La riqueza de las mujeres diversas, la riqueza de las experiencias, la riqueza de compartir. Poder plantear la visión más personal, ¿cierto? Desde la experiencia, no hablar desde la expertise, sino más bien de lo cotidiano. Que nos tengan como en cuenta y ojalá se vea reflejado nuestra opinión. No debe haber esa brecha de discriminación tanto para nosotras las mujeres o como también para ellos. En una palabra, representatividad podría ser. Aprendizaje, Esperanza, participación, Conocimiento, Perseverancia, Respeto, Vinculante. desafíos. ¿Ok? Reacciones, comentarios, ¿qué les pareció el video? ¿Les parece algo similar a lo que ustedes han trabajado? Tal vez algo más bien diferente. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Profe, Por favor, creo que Mayra. esto es un video bastante comunicativo
sobre todo porque la política que ellos implementaron les hace sentir, o el curso que ellos tuvieron, porque se sobreentiende que tuvieron, les hace sentir acogidos y parte de los procesos que lleva el sistema público. Entonces, lo más interesante hablaba sobre la perspectiva de género, porque había una persona que no sé si era hombre o era mujer, pero ella decía que se sentía acogida. Ajá, entonces creo que el enfoque es de que la política debe estar siempre con perspectiva de género, porque es la diversidad que tenemos. De acuerdísimo, Mayra. Súper de acuerdo contigo y un poco eso es lo que Mayra nos plantea, es el reto que queremos trabajar en los diagnósticos en general y el tema que queremos abordar hoy, ¿no? Cómo integrarles a todas las personas, ¿no? A los distintos grupos, a los distintos grupos, incluso de mujeres, ¿no? Entender que los grupos son heterogéneos, que una política homogénea, estática, ¿no? No permite resolver los problemas que están en lo cotidiano, ¿no es cierto? Y que no permite justamente implementar esto que decíamos, las políticas públicas como acciones que respondan a esos problemas. Eh, Muchas gracias, Mayra. Y un poco en esa línea va la sesión, esta primera parte de nuestra sesión de hoy. El preguntarnos justamente qué debe tener un diagnóstico, ¿no es cierto? Y esa pregunta no es una pregunta menor, ¿no es cierto? Es una pregunta que nos lleva a elementos políticos, ¿no? Elementos de la toma de decisión, ¿no? Es una pregunta que es profundamente arraigada en las relaciones de poder que existen en la sociedad, ¿no? Porque un estado de situación, un diagnóstico, no puede simplemente describir cómo están las cosas, ¿no? Sino que tiene que reconocer, ¿no? Las desigualdades estructurales que existen, ¿no? Para poder transformarlas. Y eso sin duda se lo hace a través de una construcción compartida. De lo que un determinado fenómeno se considera un problema público, ¿no? Recordarán cuando hacíamos esta gradación entre una situación hasta un problema público que es compartido por un grupo más amplio de personas. Eh, y efectivamente, cuando respondemos a esta pregunta, ¿no? De qué debe tener un diagnóstico, qué es un diagnóstico, eh, si lo respondemos únicamente desde una mirada que solo describe datos, ¿no es cierto? Y además datos agregados, datos generales, datos nacionales que no logran capturar la realidad cotidiana de nuestros territorios, o si únicamente describimos realidades desde estas miradas desde el escritorio, ¿no es cierto? Desde la institucionalidad pública. Si generamos así diagnósticos de estados de situación, corremos del riesgo de que no represente la realidad, ¿no es cierto? De que sea una imagen incompleta de la realidad o que sea incluso una imagen distorsionada de la realidad social, ¿no? Y eso a la vez lo que provoca es que las propuestas de política pública no sean pertinentes, ¿no es cierto? O no sean efectivas para resolver el problema. Por favor, las personas que no se registraron al inicio pueden colocar su nombre en el chat y lo registramos en nuestro receso. Así que no olviden, por favor, poner en el chat su nombre para registrarlo. Entonces, y así como lo decía Mayra, ¿no? En el propio video veíamos esta importancia de incorporar distintas miradas, ¿no es cierto? Distintos grupos de mujeres. Aquí teníamos a un hombre también, ¿no es cierto? Nos decían mujeres que pertenecían a ciertos grupos que tenían que ver con la gestión del agua, ¿no? La idea de un diagnóstico, ¿no? Es de un diagnóstico con la perspectiva de género, que es la que estamos trabajando, tiene que incorporar las experiencias de las mujeres en su diversidad, las experiencias diferenciadas de entre hombres y mujeres. No puede dejar atrás tampoco, tiene que reconocer las experiencias de los hombres, tiene que reconocer las experiencias de las niñas, de los niños, de las adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, ¿no? Reconocer esas experiencias diferenciadas y esas necesidades diferenciadas para producir un diagnóstico que no invisibilice las desigualdades estructurales, ¿no? Porque si efectivamente incorporamos las distintas miradas de los distintos grupos de mujeres, justamente vamos a lograr considerar, ¿no? El trabajo de cuidados, vamos a considerar la violencia basada en género, vamos a tratar de
explicar, ¿no es cierto?, los problemas desde las desigualdades estructurales e intervenir sobre las desigualdades estructurales. Entonces, la pregunta que nos viene a la mente entonces es qué es un diagnóstico y seguramente muchos de ustedes han trabajado en distintos diagnósticos, ¿no? Y recordarán cuando veíamos en nuestra primera clase esta división, ¿no es cierto?, que nos proponía José Luis Méndez sobre las políticas públicas, en donde pasamos de la problematización al diagnóstico, es decir, esta propuesta de política pública, esta idea de ya aterrizar la problematización, ¿no es cierto?, y empezar a delinear unas líneas de qué se puede hacer pasando por la formulación y ya el problema público, recordarán, que ahí nos referíamos a cuando ya se oficializa, ¿no es cierto?, esa propuesta de política pública, pasando a la ejecución o el producto público, que decíamos que es esta fase la que más se relaciona con el concepto de política pública, porque es lo que efectivamente ya se realiza, ¿no?, en la realidad, en la práctica, y después ya la evaluación o el resultado público que corresponde a este cambio de la situación no deseada, ¿no? Entonces, en ese sentido, no cumple solo una función técnica, ya decíamos, no cumple una función política que además se relaciona con la etapa previa de formulación y se relaciona, por supuesto, con la etapa posterior de formulación o del programa público, ¿no? Entonces, ¿qué es un diagnóstico? Un diagnóstico, podríamos ver en la definición de diagnóstico algunos elementos, ¿no? El elemento del proceso, el elemento de información, el elemento del problema y el elemento de delinear algunas propuestas. Entonces, por eso vemos en la lámina, podríamos definir a un diagnóstico como un proceso sistemático, y aquí es interesante esta sistematicidad, ¿no es cierto? Que es continuo, ¿no es cierto? Y que es organizado, ¿no? No es únicamente capturar datos donde aparezcan y tratar de unirlos y tratar de que tengan alguna lógica, sino que hay una sistematicidad, ¿no es cierto? Un orden, una lógica, unos objetivos también para la recopilación, para el análisis y la evaluación de información que nos sea relevante para el problema, ¿no es cierto? Para poder entender las causas, los efectos, las condiciones que están alrededor del problema sobre el cual yo quiero comprender y sobre el cual yo quiero actuar, ¿no? Pero esta definición no cobra sentido si se entiende que la información es neutra, ¿no es cierto? Y ustedes en el módulo 1 seguramente lo revisaron con mucho detenimiento. La información no es neutra. ¿Cómo se captura información? ¿No? ¿Qué es lo que representa esa información? No es neutro y sigue muchas veces de estas condiciones estructurales de desigualdad. Un ejemplo que a mí me gusta traer a la luz es cuando vemos el dato de feminicidio en el Ecuador, ¿no es cierto? Si ustedes ven las estadísticas oficiales de feminicidio en el Ecuador, pueden ver que en estos últimos años ha habido una baja, ¿no es cierto?, una reducción de feminicidios o al menos una estabilización del número de feminicidios, ¿no? Lo cual no es lógico, ¿no?, con el aumento exponencial de la violencia en general y de los homicidios contra mujeres y hombres, ¿no? Por eso es tan importante contextualizar el dato, ¿no? Porque si nos quedamos con el dato oficial, lo que vemos es que lo que captura esta idea de feminicidio es únicamente las muertes violentas contra mujeres que jueces y juezas creen que es un feminicidio. Pero ya las organizaciones de la sociedad civil han mostrado que la institucionalidad pública no logra capturar ese componente de género cuando tipifica el feminicidio. Por eso es que para las organizaciones que hacen un registro independiente sobre los casos de feminicidio, existe una brecha enorme entre lo que el Estado considera como feminicidio y lo que las organizaciones consideran como feminicidio, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que nos muestra, ¿no es cierto? Ya en términos de política pública, si yo diagnosticara únicamente con el dato oficial, diría, la situación va muy bien. Se han reducido o se han estabilizado los feminicidios.
Pero si yo no hago una contextualización radical de qué es lo que captura ese dato y qué es lo que no captura, qué es lo que está invisibilizando ese dato, justamente voy a tener un diagnóstico, ya decíamos, que no se relaciona con la realidad, ¿no? Y eso provoca, evidentemente, políticas públicas, acciones públicas que no tienen sentido con la realidad y no la logran modificar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder interpretar la información, ¿no es cierto? Ubicarnos, ¿no es cierto? Considerar, sabemos que la información no es neutra, que es importante por eso contextualizar, identificar cuáles son esos sesgos, cuáles son esas invisibilizaciones, ¿no es cierto? Que se dan cuando se captura información, especialmente información oficial o información agregada también, ¿no? El caso en el que cuando tenemos los datos a nivel nacional del INEC, ¿no? Y que no necesariamente esa información, al ser agregada, ¿no? Y a veces con muy baja representatividad a niveles más concretos, como al nivel parroquial o al nivel de barrios, ¿no es cierto? Podemos ver que hay una gran distancia entre lo que representa ese dato y lo que nosotras estamos viendo en la realidad, ¿no? Entonces, por eso, justamente es muy importante que la información, la selección de información, la interpretación de la información, reconocer incluso la jerarquización que se da de la información responde, ¿no? A unos marcos conceptuales, a unas decisiones políticas que reflejan también las desigualdades de género y por eso es muy importante considerarlo. ¿Y para qué sirve entonces este diagnóstico, no? Nos sirve teniendo muy clara, ¿no es cierto?, esta visión, esta perspectiva de género, esta perspectiva interseccional, nos permite comprender la realidad actual del territorio, identificar desigualdades, desafíos, oportunidades y recursos y establecer, por supuesto, una línea base, ¿no es cierto?, este estado de situación para ya generar estas propuestas de política pública. Entonces, si ustedes ven, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva, ningún diagnóstico cumple una función estática, ¿no? Porque la realidad social no es una realidad estática, ¿no? Sino que se trata de una serie de relaciones, de una trama compleja también de relaciones sociales, económicas, políticas que están en el territorio, ¿no? Y en donde las desigualdades, ¿no? La desigualdad de género, la desigualdad en razón de etnia, la desigualdad en razón de clase, en razón de los recursos que tienen las personas, ¿no es cierto? También plantean la forma en la que se distribuyen los recursos, ¿no es cierto? Y cómo se distribuyen en general, sí, los bienes y los recursos entre grupos. Entonces, a manera general podríamos decir que ese es un diagnóstico, pero insistiendo un poco en esta idea de la perspectiva de género, ¿no? Esta necesidad de ubicar cuáles son esas desigualdades presentes en el territorio. eh, Me permito caracterizar, ¿no es cierto?, que no estamos hablando de un diagnóstico a secas, ¿no? Creo que es importante que lo caractericemos como un diagnóstico crítico o que le caractericemos, ¿no es cierto?, o que explicitemos que se trata de un diagnóstico crítico o que explicitemos que se trata de un diagnóstico que contempla fuertes dosis de análisis, ¿no? Por eso, incluso muchas veces, en el caso de la CEPAL, hablamos de un análisis situacional para incorporar la palabra análisis de manera explícita, ¿no? Para pasar un poco de esta idea de un diagnóstico descriptivo, ¿no es cierto?, a un diagnóstico crítico o a un análisis situacional, ¿no es cierto? Porque no todo diagnóstico cumple la misma función ni tiene la misma profundidad, ¿no es cierto? Un diagnóstico descriptivo diríamos que es un diagnóstico que se limita a presentar información sobre una situación. Entonces aquí tenemos justo el número, ¿no es cierto? Como decía, en el número de casos de feminicidio, la tasa por cada 100,000 mujeres, ¿no? Los promedios, las tendencias que pueden haber, que son muy útiles, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, en el trabajo que hicieron para el módulo 1 sobre sus problemas, incorporaron algunos de esos datos, ¿no? Que son muy importantes. Pero
aunque esos datos son muy útiles, la propuesta aquí para sus trabajos, para lo que ustedes están haciendo, es no perder de vista esta parte de lo analítico, de lo crítico, ¿no? Partir de los datos, las cifras, las tasas, ya decíamos, los promedios, las tendencias como un insumo inicial, pero además, ¿no es cierto?, poder trabajar en estas desigualdades complejas que están presentes en nuestro territorio, ¿no es cierto? Es decir, ir un paso más allá de esa descripción, ¿no? Que resulta suficiente frente a esas desigualdades complejas. Entonces, no se conforma con presentar los datos, no se conforma con describir la realidad en función de esos datos, sino que cuestiona las causas de ese problema, las relaciones de poder que están detrás de ese problema, eh, e incluso las contradicciones, ¿no es cierto?, que estructuran la realidad problemática que estamos planteando, ¿no? Em, en América Latina, y como lo plantea Méndez en su texto, ¿no? El análisis situacional, ¿no es cierto? Esta característica más analítica del diagnóstico suele poner incluso en tensión, ¿no? Los discursos oficiales con las prácticas reales. Esto en el ejemplo que ponía del diagnóstico, ¿no es cierto? Este discurso oficial que puede haber de disminución de feminicidios frente a la práctica real, a la realidad, ¿no es cierto?, del aumento de la violencia generalizada, ¿no? Eh, o lo que está pasando justo ahora, ¿no? La semana pasada el gobierno planteaba justamente la reducción de la pobreza, ¿no es cierto? Y la pobreza extrema en el Ecuador, ¿no? Mientras en la realidad podemos ver más bien un deterioro de la situación de las familias, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Y claro, por eso es tan importante este análisis más profundo y contextualizado de la información para poder ver, ¿no es cierto?, que incluso en el dato que presenta el INE, cómo se lo interpreta, ¿no? Vemos que el gobierno ahora está planteando que esa disminución, ¿no es cierto?, de un par de puntos porcentuales, incluso es igual al margen de error, ¿no es cierto?, que tienen esos datos. Es decir, no se puede afirmar que hay una disminución de la pobreza o de la pobreza extrema. Entonces, por eso, insisto, es tan importante, ¿no? Y más bien se ponen en tensión, decía, el generar, ¿no es cierto?, unos datos descriptivos o un discurso oficial con esos datos eh, frente a un análisis crítico de esos datos para finalmente plantear la realidad concreta en la vida cotidiana de las personas o de los grupos sobre los que yo quiero actuar, ¿no? Entonces, muchas desigualdades que afectan a las mujeres no se explican de esa forma por la falta de normas, por la falta de políticas, sino más bien por la forma en que se organiza el trabajo, en que se organiza el tiempo, en que se organizan las tareas de cuidado, en el que se toman las decisiones, ¿no es cierto? Entonces, un diagnóstico que no considera eso, ¿no? Que no considera esas situaciones de desventaja, esas relaciones de poder, finalmente lo que corre el riesgo de presentar esas situaciones, esas desigualdades como algo natural, ¿no es cierto? Y no como el resultado de estas estructuras sociales, de estructuras culturales y estructuras económicas, ¿no? Por eso es tan importante esta idea de un diagnóstico con perspectiva de género que implicaría esa criticidad y ese análisis. Y bueno, yo les ponía justamente esta lámina para poder ir haciendo este checklist de lo que sería, ¿no es cierto?, un diagnóstico con perspectiva de género, ¿no? Más analítico, más crítico, y lo que no sería un diagnóstico con perspectiva de género, ¿no? Desde el enfoque, un diagnóstico con perspectiva de género, ¿no? Es finalmente un análisis, ¿no es cierto? Un análisis del problema público. Y ¿no es cierto? Es insuficiente, entonces, desde la perspectiva de género, un diagnóstico que implique únicamente la descripción general de una situación, ¿no? Porque justamente una descripción general no es analítica, no es crítica, invisibiliza las experiencias de distintos grupos sociales, ¿no? Un diagnóstico con una perspectiva de género entienda el problema, ya decía justamente antes de entrar a esta lámina, entienda el problema como una construcción social atravesada por relaciones de poder, ¿no es cierto?, y categorías de desigualdad. Mientras que un diagnóstico que no incluye esa perspectiva plantearía los problemas como hechos dados, como hechos naturales, como hechos inevitables.
Asimismo, un diagnóstico con perspectiva de género, ¿no? Respecto a la información, respecto al uso de datos, em, plantea, ¿no es cierto?, que los datos se interpretan contextualizadamente, la información se presenta contextualizadamente, no se presenta igual como un hecho dado, ¿no? Eh, 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 no se contextualiza, se critica, se sostiene justamente cómo es que se construyó el dato, qué es lo que está capturando, qué es lo que no está capturando también, que es importante justamente para hacer un diagnóstico con perspectiva de género. A diferencia de un diagnóstico que no incorpora esta perspectiva, que únicamente es una suma de datos, ¿no es cierto? Es una acumulación de cifras que se presenta descriptivamente. Un diagnóstico con perspectiva de género sin duda visibiliza, no solo que reconoce, sino que visibiliza las desigualdades estructurales, ya sea por género, ya sea por etnia, ya sea por clase, ¿no? Mientras que un diagnóstico que no incluye esta perspectiva se asume como neutral, ¿no? Y justamente por eso esta idea que se suele tener de diagnósticos técnicos, ¿no? Y que se dicen, yo no tengo por qué abordar el género porque es técnico y por lo tanto yo no planteo medidas ni a favor ni en contra de las mujeres, ni a favor ni en contra de los hombres. Esa es una falsa neutralidad que detrás lo que oculta son las desigualdades estructurales que no está abordando ni pretende transformar, ¿no es cierto? Los plantea justamente como hechos dados sobre los cuales la política pública no interviene. Eh, y en esa misma línea, no solo desde la perspectiva de género, sino desde la perspectiva interseccional, un diagnóstico con esa perspectiva reconoce no solo la desigualdad de género, sino que las desigualdades se construyen como desigualdades complejas, interseccionadas, entrecruzadas, ¿no? Que producen distintos cambios y distintas realidades para esos grupos, ¿no? Mientras que un diagnóstico más descriptivo, sin esa perspectiva, finalmente lo que hace es homogenizar a toda la población y por lo tanto, si en el diagnóstico se plantea de manera homogénea a los grupos, seguramente las políticas, las acciones, los instrumentos que se implementen también serán generales, universales y no capturarán esas experiencias. Asimismo, un diagnóstico con perspectiva de género incorpora sin duda las experiencias y los saberes locales, ¿no es cierto? Y por eso incluso son diagnósticos más complejos, muchas veces tardan más tiempo en hacerse. Y por eso vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, esta tensión incluso que existe en trabajar más profundamente en los diagnósticos, pero también los tiempos políticos que existen y cómo debemos ser lo suficientemente estratégicas para manejar estos dos escenarios, ¿no es cierto?, para poder capturar las desigualdades estructurales, pero que también esas propuestas de política sean pertinentes. Y finalmente, un diagnóstico con perspectiva de género y como lo decíamos al inicio, ¿no es cierto? El diagnóstico como un instrumento también de poder, ¿no es cierto? Un instrumento que plantea que tiene una función, ¿no? Para orientar la toma de decisiones y las intervenciones estatales, porque estamos hablando justamente de cómo se distribuye el poder. Mientras que un diagnóstico que no incorpora esta perspectiva se plantea únicamente como un insumo informativo, ¿no es cierto?, sin incidencia, ¿no? Aquí justamente lo que buscamos al visibilizar esas estructuras de desigualdad es la incidencia. Ok. Por eso es que hay distintos enfoques, ¿no? Y aquí hay una autora súper interesante en políticas públicas, si alguien tal vez quiera profundizar, que se llama Carol Bacci, que desde la perspectiva de las políticas públicas plantea un enfoque que se llama el enfoque de cómo se representan los problemas, ¿no? Y ella justamente lo que plantea es que la forma en la que se presentan los problemas es la forma en la que se presentan no solo las propuestas de política pública, sino también ya los programas públicos. Y por eso para ella es tan importante identificar esa representación y ella incluso plantea 7 pasos para poder identificar también a quién se visibiliza, a quién se invisibiliza para ir mejorando estas representaciones, estos discursos, ¿no es cierto?, que visibilizan o invisibilizan. Y en esa idea y conectando con el diagnóstico, ¿no? Este es un enfoque que nos permite profundizar, ¿no? Estos análisis críticos
porque al analizar cómo un problema público es definido en políticas, programas o propuestas, es justamente importante porque define, ¿no es cierto? Ya decíamos, define la acción pública y no solo es una forma en cómo se aparecen los datos, ¿no? Entonces, es un enfoque y es más bien una invitación, ¿no es cierto? Como hacíamos la semana pasada, a cómo yo incluso vendo el problema, ¿no? Lo presento en la arena pública, lo presento a distintos actoras, ¿no? Actoras sociales, actoras institucionales, ¿no? Eh, eh, Esta invitación a analizar los grupos que están visibles, los grupos que están invisibles, los supuestos, los estereotipos que están presentes, las responsabilidades que se dan más individuales, más institucionales, más sociales, pero también las omisiones, ¿no? ¿Qué dimensiones del problema son priorizadas y cuáles quedan fuera? Recordarán que veíamos con el texto de Bárbara Nelson justamente esta idea de cómo se representa el problema para que, recordarán cuando hablábamos del tema del maltrato infantil, como la estrategia de desvincularla, ¿no? De los problemas estructurales fue, fue útil, ¿no? Para poder incorporar esto en la agenda pública prioritaria, ¿no? Pero ya decíamos que para nosotras es importante manejar esa tensión y poder ubicar siempre en la agenda pública los elementos estructurales, porque si no, lo único que estamos planteando son parches. Entonces, un poco siguiendo esto que Carol Bachi nos plantea, ¿no es cierto? Desde esta mirada, el diagnóstico no solo responde a esa pregunta de qué está pasando, ¿no? Sino que también trata de responder a la pregunta de cómo se está entendiendo el problema y desde dónde lo estoy explicando, ¿no es cierto? ¿Qué grupos están visibles? ¿Qué grupos están invisibles? Y esta distinción finalmente es central para el diseño de políticas públicas desde esta perspectiva de género, esta perspectiva interseccional, porque aunque haya muchas políticas bien intencionadas, ¿no es cierto? Estas finalmente terminan reforzando desigualdades, desigualdades de género, desigualdades de clase, desigualdades de etnia, al definir los problemas en términos de unas carencias individuales, ¿no? Recordarán en nuestra clase pasada, justo cuando se analizaba el tema de la violencia basada en género, ¿no? Cuando la violencia basada en género se define, se problematiza desde la falta de denuncia de las víctimas o de las posibles víctimas, justamente lo estamos definiendo desde estas responsabilidades individuales de las mujeres, ¿no? Pero si definimos la violencia basada en género desde esta dimensión más estructural, ¿no es cierto?, de la desigualdad basada en género, desde esta dimensión institucional, desde la disposición de servicios de atención, servicios de prevención, ¿no es cierto? Medidas de prevención, servicios de atención y de protección a favor de víctimas de violencia, estamos desplazando esa responsabilidad y eso es muy importante y lo vamos a seguir viendo en el diagnóstico, tener en mente eso, ¿no es cierto? Tratar de desplazar desde estas responsabilidades individuales que muchas veces recaen en las mujeres, en general en los problemas cuando hablamos de violencia basada en género, cuando hablamos de temas de empoderamiento económico, ¿no es cierto? Cuando no reconocemos, por ejemplo, la sobrecarga de tareas de cuidado de las mujeres en general, ¿no? Entonces, es justamente la importancia de hacer estas preguntas difíciles, ¿no? Y podemos ver en un ejemplo, ¿no? El clásico ejemplo que se plantea de la capacitación a mujeres rurales, ¿no? Problematizar el tema de la capacitación a mujeres rurales o en general cualquier problema que ustedes tengan planteado. Hay unas preguntas orientadoras que nos permiten ir matizando, ¿no es cierto?, estructurando de una manera más no solo estratégica, ¿no es cierto?, sino que aborde los temas estructurales, las desigualdades estructurales en los problemas que planteamos, ¿no? Preguntas de cómo, qué se define como problema en esta política, en esta propuesta, en este diagnóstico, a quién se le atribuye la causa del problema, ¿no es cierto?, si a nivel individual, a nivel familiar, a nivel institucional o a nivel social, o qué factores estructurales que se plantean explícitamente o que otros quedan fuera del análisis, ¿no? Y ya decía en el ejemplo clásico que se sabe hacer de
una problematización tan general, ¿no es cierto?, como el programa de capacitación a mujeres rurales, podríamos hacer esas preguntas, ¿no es cierto? Como está definido así, ¿no? Programa de capacitación a mujeres rurales, podríamos interpretar que el problema puede estar siendo definido como la falta de capacidades individuales de esas mujeres rurales, ¿no? Cuando en realidad, ¿no? Si lo presentamos de esta forma, estamos omitiendo, estamos invisibilizando, ¿no?, las barreras estructurales que tienen las mujeres para, por ejemplo, incorporarse en el mercado laboral formal, ¿no? O para sus emprendimientos económicos, ¿no es cierto? Porque si no planteamos esas barreras como la sobrecarga de tareas de cuidado a las mujeres o la falta de servicios públicos dentro de la ruralidad, o la precariedad que en general hay en el empleo rural, ¿no es cierto? Muchas veces asociado a la agricultura, ¿no? Si no lo consideramos de esa forma, si no consideramos, ¿no es cierto?, estas barreras estructurales, de esa dimensión estructural, lo que estamos finalmente es cargando de la responsabilidad del problema a las mujeres como individuos, ¿no es cierto? Presentar a las mujeres además como un grupo homogéneo, ¿no es cierto?, sin considerar la etnia, aunque aquí hablamos de ruralidad, pero no consideramos la etnia, no consideramos la edad, ¿no es cierto? No consideramos qué otras barreras enfrentan las mujeres con discapacidad o las mujeres que están en situación de pobreza, ¿no? Si no lo consideramos, si no explicitamos incluso en cómo se presenta el problema y luego en el diagnóstico, cómo voy identificando las experiencias específicas de esos grupos, finalmente se invisibiliza, ¿no? Y ya decíamos de esa invisibilización, finalmente tiene una traducción en las acciones públicas que son universales y homogéneas y que por lo tanto no responden a la realidad específica, ¿no? Finalmente, esto además refuerza esta idea de que las mujeres son responsables de superar por sí solas las desigualdades, que ya vemos son estructurales, y ya decía, homogeneiza también las respuestas. ¿Ok? Un poco siguiendo lo que veíamos sobre problematización, y por eso esta invitación que les hago a los problemas que ustedes trabajaron en el módulo 1 y los estamos retomando en este módulo, es al pensar cómo se enuncia el problema, y ya lo vamos a ir viendo cómo vamos recopilando información sobre ese problema, ¿no? Para no perder de vista no solo las condiciones estructurales, sino esas condiciones estructurales cómo afectan de manera diferenciada a distintos grupos. ¿Ok? Como vimos en el video, también el tema de la participación, ¿no? Y la producción de conocimiento, ¿no es cierto?, de esta manera colaborativa es muy importante en la generación de cualquier diagnóstico, ¿no? Lo vamos a ver también cuando en la sesión del día jueves abordemos el tema de los actores, ¿no es cierto? Los actores que están en territorio, que pueden ser favorables, desfavorables y el poder que tienen. Pero de manera general, vamos a plantear, ¿no es cierto?, la participación de nuevo, no solamente como este imperativo, esta obligación, incluso normativa que existe, ¿no?, en el propio COTAD, en el Código de Planificación y en la propia Constitución nos plantea la importancia de la participación, ¿no es cierto?, el propio sistema de planificación descentralizado y participativo está por ahí, ¿no es cierto?, en todas las nomenclaturas de estas normas, ¿no? Sino que un diagnóstico participativo, el componente participativo en el diagnóstico es central, no solo, insisto, por estas relaciones más normativas, sino porque es necesario reconocer, ¿no?, que el conocimiento no se produce únicamente desde las instituciones, ¿no es cierto? El conocimiento no está únicamente en los indicadores del INEC, ¿no?, sino que se produce también desde las personas, o se produce principalmente desde las personas que viven el problema, ¿no? Y por eso el generar un diagnóstico participativo nos permite capturar esa información. Ya ponía con el ejemplo, ¿no es cierto?, de los datos, por ejemplo, del censo, del INEC, muchas veces no logran capturar lo que está pasando en nuestras comunidades, ¿no es cierto? No logra describir incluso en cómo la propia muestra no es representativa en esos niveles más
más cercanos, ¿no es cierto?, a la vida cotidiana, ¿no? Y por eso es tan importante reconocer, insisto, que el conocimiento proviene de distintas fuentes y especialmente de esas personas que viven el problema, porque esas son personas que poseen esos saberes situados, contextualizados, que permiten eh, analizar las dinámicas que muchas veces son invisibles para estos registros estadísticos, para estos registros administrativos. Pero no se trata de cualquier participación, ¿no es cierto? Una participación, el plantear un diagnóstico participativo desde la perspectiva de género, desde la perspectiva interseccional, implica algunas cosas, ¿no? En primer lugar, reconocer a las mujeres, ¿no? Y reconocer a distintos grupos, a las diversidades sexogenéricas, a las niñas, a los niños, a los adolescentes como actores, ¿no es cierto? No solamente como población vulnerable, ¿no? Y eso es muy importante porque eso fortalece la agencia de las personas y justamente ese poder de decisión, un poco lo que veíamos en el video al inicio, ¿no es cierto? Cuando describían con una sola palabra el proceso en el que habían estado, ¿no? Cuando decían, me siento escuchada, no, me siento parte de. Es justamente ese horizonte el que queremos plantear para generar un diagnóstico participativo. No solo las personas en esta situación más pasiva, ¿no? Especialmente las mujeres, los distintos grupos de mujeres desde una posición pasiva en donde de las cuales extraemos información, ¿no? Sino más bien reconocerlas como actoras políticas, ¿no? Eh, porque tienen estos saberes situados, estas experiencias cotidianas y con eso finalmente fortalecemos la agencia, no solo individual, sino colectiva y además le damos una legitimidad al diagnóstico. Pero además, ¿no? Es importante reconocer que esta participación no es simple, no es lineal, ¿no? Porque las mujeres muchas veces suelen hablar desde distintas posiciones en un diagnóstico, ¿no? Desde múltiples lugares, ¿no? Muchas veces las mujeres hablan en los procesos participativos por sus hijas, por sus hijos, por sus parejas, por sus familias, y finalmente ellas hablan también como por sí mismas, ¿no? Entonces, un diagnóstico no solo sensible al género, sino también que busque esta transformación o que busca la transformación de las desigualdades, debe entender esta complejidad, ¿no? Y debe ser capaz de escuchar esas que se suelen llamar estas tres voces de los diagnósticos sin jerarquizar ninguna de ellas, pero tampoco sin aislarlas o sin simplificarlas, ¿no? Entonces, por eso la participación de las mujeres tiene que partir desde estas consideraciones y también desde esta complejidad. Em, Aprovecho, veo que algunas personas se han conectado y si hay personas que se acaban de conectar, les pido por favor que anoten su nombre en el chat para registrarles más adelante, por favor. Siguiendo un poco con esta misma idea, ¿no? De generar estos diagnósticos participativos y recuerdan que le caracterizábamos al inicio de esta sesión de unos procesos que son críticos y analíticos. eh, con esa idea también es importante abordar la gestión de la información, es decir, ¿qué hacemos cuando existe información y qué hacemos cuando no existe información, ¿no? Entonces, la gestión de información, ¿no es cierto?, es un componente central del diagnóstico. Recordarán que veíamos en esta definición, ¿no es cierto?, de un proceso sistemático de manejo de la información. Cuando existen datos parece fácil, ¿no es cierto? Los usamos, los interpretamos, pero es muy importante hacernos también estas preguntas, ¿no es cierto? Cuando existen los datos, ¿no? Si existe una desagregación básica, la desagregación básica que a veces no está ni siquiera presente en los datos más generales de esta desagregación por género, ¿no es cierto? Entre hombres y mujeres. Pero además es muy importante cuando existen datos hacer estas desagregaciones que permitan incorporar otras variables que son relevantes como la edad, la etnia, la discapacidad, la situación migratoria, ¿no es cierto? Y no es una desagregación simple y de nuevo, ¿no? Esta desagregación no tiene por objetivo identificar unos grupos vulnerables, ¿no? Queremos salir de esta idea de grupos vulnerables, ¿no? Porque va mucho más allá, ¿no? Incluso eh,
hay hay una distinción, ¿no es cierto? Por eso utilizamos también la perspectiva interseccional. Hay una distinción de plantear, ¿no es cierto?, eh, eh, plantear políticas públicas que abordan a distintos grupos desde una perspectiva de vulnerabilidad que desde una perspectiva interseccional, ¿no es cierto? La primera puede relacionarse con la segunda, pero en la primera, cuando hablamos de vulnerabilidad, justamente restamos agencia a esos grupos y además incluso reconocer, se suele, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de vulnerabilidad, plantear, ¿no es cierto?, eh, estas, estas, estos hechos o estas diferenciaciones que hay por edad, por género, por etnia, ¿no es cierto? Como una suerte de elementos acumulativos, ¿no es cierto? Es decir, por eso ustedes deben haber oído, en derecho se usa mucho esto de la doble vulnerabilidad, la triple vulnerabilidad, ¿no? Desde la perspectiva interseccional, queremos superar esta suerte de aditivos, ¿no es cierto? De casi competencia de quién está peor que quién, ¿no? A pasar desde una perspectiva interseccional a entender a la desigualdad como una desigualdad nueva y más compleja, ¿no? Entonces, no se trata de dobles, triples, cuádruples vulnerabilidades, sino más bien de la construcción, por eso esta intersección de una nueva desigualdad más compleja y no una suma, ¿no es cierto?, de hechos o de situaciones. Y eso no solo es una diferencia conceptual, que seguramente esta diferencia conceptual la vieron muy claramente en el módulo uno, sino que es una diferencia conceptual que ya en la práctica nos permite ver a las actoras, a los grupos, no como una población vulnerable, ¿no es cierto?, sino como una población con agencia que enfrenta unas desigualdades estructurales que tienen que ser abordadas desde esa complejidad, ¿no? Entonces, las acciones, ¿no? Ya finalmente las herramientas, los instrumentos, en general, la acción pública difiere cuando planteamos, insisto, desde un enfoque de vulnerabilidad que desde un enfoque interseccional. Pero bueno, entonces, como decía, esta desagregación, entonces no se trata de ir planteando cuál es la situación, cuál es la población más fregada, ¿no es cierto?, que enfrenta más desafíos, sino ir comprendiendo esta base estructural de esos desafíos, cómo es que se relacionan los procesos de racialización con los procesos asociados al género, a las diferencias de género, ¿no es cierto? Entonces, cómo yo debo atacar a esa base socioestructural. Eso nos invita entonces no a tener medidas individuales para esos grupos, sino de nuevo medidas estructurales. Lo vamos a ir aterrizando cada vez más en cada una de nuestras sesiones. Entonces, como decía, esos datos, esas desagregaciones tienen que ayudarnos a identificar brechas y patrones de desigualdad estructural. Pero del otro lado, ¿qué hacer cuando no hay datos suficientes? Y eso seguramente les ha pasado a muchas de ustedes, ¿no? Información territorializada, actualizada, suele ser difícil de encontrar, especialmente con la complejidad de muchos problemas públicos que queremos abordar, ¿no? Y aquí la importancia de que cuando no hay datos suficientes, poder generar información, ¿no?, tanto cualitativa como cuantitativa, participativa y con perspectiva de género que nos permita comprender mejor el problema, ¿no? Y para ello es muy importante esta recuperación de los saberes comunitarios, ¿no es cierto?, y de la resistencia de las comunidades, de los grupos. Y seguramente muchas de ustedes nos han trabajado así, ¿no? Eh, entender los temas de pobreza, ¿no es cierto? Desde los datos del INEC de pobreza por ingresos, suele ser estaríamos generando un diagnóstico agregado, ¿no es cierto?, que no nos refleja la realidad. Pero cuando ustedes conversan, ¿no es cierto?, con sus colegas, con sus vecinas, con sus vecinos, con las comunidades con las que trabajan, ¿no es cierto?, y empiezan a entender las prácticas cotidianas, ¿no es cierto? Cuando se levantan, en qué trabajan, las tareas de cuidado que tienen las mujeres a su cargo, los emprendimientos que funcionan o no funcionan, ¿no? La situación de violencia que enfrentan ciertos grupos, ¿no? Eso justamente suele ser la información más relevante para entender el problema, ¿no? Y eso implica justamente poder escuchar, ¿no es cierto?, esos
decíamos, saberes comunitarios o esa resistencia, ¿no? E incluso, ¿no? Cuando no hay datos suficientes, poder identificar esto que se suele llamar los silencios estadísticos, ¿no? Esta información que no hay, estas carencias del Estado en la producción de información porque son vacíos del Estado, ¿no es cierto? Son esos silencios de estadísticos del Estado, no es que son vacíos del territorio, porque la generación de esta información cualitativa, participativa y la recuperación de estos saberes comunitarios y esta resistencia se vuelven, por lo tanto, estas herramientas claves para evitar que ciertas realidades sigan siendo invisibles a raíz de estos silencios de estadísticos, ¿no? Em, entonces, para poder capturar información, ¿no es cierto? Y luego interpretar la información que ya tenemos para el diagnóstico, existen distintas herramientas, ¿no es cierto? Para hacerlo cada vez hay herramientas más novedosas, ¿no? Para cómo generar diagnósticos participativos. A mí una herramienta muy interesante que me parece que cada vez se aplican más, que tienen que ver con estos, por ejemplo, estas caminatas que se hacen en territorio para ir recuperando, ¿no? Y ir ubicando espacialmente los problemas en ciertas comunidades, en ciertos espacios un poco más pequeños, ¿no? Para ir capturando qué es lo que pasa. En materia de violencia de género se hace mucho eso, ¿no es cierto? Para identificar los lugares seguros, los lugares inseguros, qué es lo que está pasando, la respuesta del Estado justamente en territorio. Em, y así hay muchísimas herramientas que lo que hacen o lo que pretenden es sistematizar, es organizar. Recordarán que cuando definíamos ahorita qué es un diagnóstico, ¿no? Decíamos que es un proceso sistemático, ¿no? Y en función de esa necesidad de sistematicidad, ¿no es cierto? Y de organización de la información, insisto, hay muchas herramientas que pueden servir. Seguramente ustedes han usado muchas de ellas. El día de hoy y para esta sesión, yo les propongo ir viendo algunas herramientas que suelen ser bastante utilizadas y que son herramientas que tienen el propósito, y vamos a verlo ahora en el trabajo en grupos, tiene el propósito de que nos podamos hacer estas preguntas difíciles, lo que se suele llamar las otras preguntas, ¿no es cierto? Cuando hacemos estos diagnósticos, si estamos o no reconociendo las desigualdades de género, si estamos visibilizando o invisibilizando a ciertos grupos, ¿no? Entonces, yo lo que les propongo hoy es eh, ubicar, ¿no es cierto? Hay dos herramientas como las más clásicas y dos herramientas un poquito más novedosas para generar o para sistematizar la información que ustedes tienen para diagnosticar. Y el ejercicio que les propongo en grupo es justamente aplicarlo sobre algún problema de alguna de las participantes en el grupo, así como lo hicimos la semana pasada, y tratar de aplicar esta herramienta, ¿no es cierto? Y la idea del ejercicio y lo que se va a llevar a plenaria es que cada grupo nos pueda contar si le sirvió o no la herramienta, si la herramienta le permitió o no capturar estos elementos más estructurales y se la recomienda o no su uso para para los problemas que nosotras, todas ustedes están trabajando, ¿no es cierto? Eh, un poco, o incluso si es que les sirve, si no les sirve o si les sirve con algunos reparos, ¿no es cierto? Tal vez ajustar o si es una herramienta que es muy difícil de implementar o esta en cambio es una herramienta muy fácil, muy intuitiva, ¿ok? Entonces tenemos 4 herramientas, seguramente algunas de ustedes ya han trabajado algunas de ellas. Hay unas muy clásicas, muy propias de toda esta corriente de los años 90 de la planificación estratégica, que es, por ejemplo, este análisis FODA, ¿no es cierto? Este análisis de fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas. Seguramente algunas de ustedes lo han trabajado. Y es una herramienta que lo que busca es identificar estas condiciones internas y externas para limitar o para facilitar una intervención, ¿no? Y aquí un poco el ejercicio es tratar de incorporar en un análisis FODA, ¿no? Que suele ser más neutro, entre comillas, incorporar estas condiciones estructurales. Una segunda herramienta que les propongo, seguramente muchas de ustedes han trabajado en procesos participativos, es el árbol de problemas y objetivos, ¿no? Es esta
este diagrama que nos ayuda a organizar causas, ¿no? Que se organizan estas como las raíces, justamente como esa analogía para ubicar esta base, ¿no es cierto? Esto que las raíces que a veces no se ven, ¿no? Y que la podemos usar muy bien desde la perspectiva de género, justamente esas causas invisibles sobre las cuales queremos trabajar sobre un problema y estas hojas como estos defectos que suelen sobre los cuales muchas veces se suele trabajar cuando no se utiliza la perspectiva de género, ¿no es cierto? Utilizar la perspectiva de género con esta herramienta sería apuntar justamente a esas causas invisibles que están en la raíz, que están bajo tierra. Una tercera herramienta que les propongo es esta que se suele llamar esta matriz de análisis de acceso y control de recursos, que lo que hace es poder ubicar, ¿no es cierto?, examinar, ¿no es cierto?, sobre un problema y sobre el grupo o grupos sobre los que ese problema se refiere, examinar en esos grupos quién accede o no a esos recursos, ¿no? Y hay recursos que tienen que ver con la información, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la plata, ¿no es cierto?, que tienen que ver con distintos elementos, ¿no es cierto? Y que nos ayuda a visibilizar a veces elementos que no los tenemos presentes cuando generamos propuestas de política pública más generales, ¿no es cierto? O más centradas en los elementos más superficiales, ¿no? Es justamente una herramienta que nos llama a analizar, ¿no? Sobre quiénes tienen poder y quiénes no tienen poder, ¿no? Y una cuarta herramienta que también es bastante conocida, es la matriz de identificación de brechas, que es una matriz que nos permite en la primera columna, ¿no es cierto?, ir colocando distintos grupos para poder comparar, ¿no es cierto?, a esos grupos y así poder identificar desigualdades, ¿no?, entre esos grupos, brechas entre esos grupos. ¿Ok? Entonces, el ejercicio, bueno, aquí tienen algunas definiciones, ¿no? Tal vez voy a ver unos ejemplos súper rápido en el árbol de problemas y objetivos. Estoy segura que muchos de ustedes lo han trabajado. Si generáramos, ¿no es cierto?, este árbol de problemas y objetivos, por ejemplo, al problema de la baja participación de mujeres en el empleo formal, podríamos ver, ¿no es cierto?, que el problema, estas causas, ¿no es cierto?, estas raíces del problema, eh, eh, no se dan desde decisiones individuales, ¿no es cierto?, que podrían ser incluso efectos, sino por causas estructurales, y aquí tendríamos en una raíz, por ejemplo, la sobrecarga de tareas de cuidado de las mujeres o la ausencia de servicios públicos, ¿no?, por ejemplo, de cuidado, ¿no?, y accesibles, o la discriminación o la violencia laboral, ¿no? Y así justamente organizaríamos ir viendo esas raíces, esos elementos invisibles. En el FODA, esto también estoy segura que muchas de ustedes lo han trabajado. En el ejemplo que les ponía sobre violencia de género, podríamos ver, ¿no?, como fortaleza, que hay normas, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres puede ser una fortaleza, ¿no? Como una debilidad puede ser la falta de presupuesto, ¿no?, para implementar esa norma. Como una oportunidad, lo que sabemos permanentemente respecto a los temas que tienen que ver con la igualdad de género y la prevención de la violencia, la existencia de organizaciones comunitarias u organizaciones sociales o organizaciones feministas, y como amenaza, por ejemplo, lo que está pasando en el país de este contexto de aumento sostenido de la violencia criminal. ¿Ok? Respecto al análisis de brechas, que tiene un poco esta matriz, ¿no? Lo que tenemos es, como les decía, ¿no?, comparamos distintos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un primer grupo yo podría comparar a las mujeres indígenas con las niñas y adolescentes o las mujeres con discapacidad para ver cuál es su situación frente al problema, ¿no? Por ejemplo, el problema de la violencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de las niñas y adolescentes? ¿Cuál es la situación objetivo y cuál es la brecha? O incluso aquí también se registra la información faltante. Y finalmente, el análisis de acceso y control de recursos, ¿no?, que nos ayuda a identificar los recursos, quiénes acceden, quiénes deciden y la desigualdad identificada. El día de ayer en el paralelo A, por ejemplo, fue muy interesante ver cómo un grupo
utilizó esta matriz para abordar el problema del embarazo adolescente, ¿no? Y justamente aquí se planteaba, ¿no? Los temas del poder de decisión de las adolescentes, ¿no es cierto? Que no son las adolescentes quienes deciden incluso sobre su permanencia en el sistema educativo, o cómo las adolescentes no manejan ingresos, o cómo las adolescentes tienen poco acceso a servicios de atención, por ejemplo, en materia de violencia de género y en particular violencia sexual, ¿no? Entonces, ahí podemos ir viendo respecto a ese grupo, que son las mujeres adolescentes en situación de pobreza en la localidad X, cómo acceden a esos recursos. En la matriz hay algunos ejemplos de recursos, pero pueden ser otros, ¿no es cierto? Dependiendo del problema que ustedes manejen. ¿Ok? Eso es lo que vamos entonces a hacer hoy. Eh, Permítanme, dejo de compartir. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es dividirnos en grupos y generar, lo voy a presentar ahora, permítanme. Lo vamos a trabajar en línea como lo hicimos la semana pasada. Vamos a trabajar en línea en esta presentación. A ver, aquí está. En esta presentación que va a estar colgada en línea, en donde ustedes van a colocar, ¿no es cierto? Como siempre, lo primerito, las integrantes para el registro justamente de esta actividad. El problema, aquí ustedes tienen que escoger un problema de una de las integrantes, ¿no es cierto? Y la idea es que las demás puedan aportar para profundizar y cada grupo va a tener una herramienta. Entonces, el grupo 1 va a tener el árbol de problemas. En la lámina 3 vemos del grupo 2 que va a tener el análisis de brechas. El grupo 3 va a tener un FODA y el grupo 4 va a tener un análisis de recursos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio. Les cuento que con el paralelo B salieron unos temas súper interesantes porque donde donde más podemos aprovechar estas sesiones es justamente en este trabajo en grupo, ¿no? Donde entre ustedes, entre nosotras, podemos ir compartiendo las experiencias sobre el problema en particular e ir aportando. Y de nuevo, aquí el ejercicio lo que les planteo es la utilidad de este instrumento para poder identificar las desigualdades estructurales y que traigamos a plenaria justamente si les fue útil, si les fue sencillo aplicarlo, si no lo fue, o incluso si lo fue, ya decía que y tal vez con reparos que debería ajustarse. ¿Ok? Entonces, siendo las 7:15, yo les propongo que hagamos nuestro receso primero, tal vez para despejarnos un poquito, tomar un café y regresar a las 7:30, si les parece, para iniciar este trabajo grupal. Si hay alguna duda, alguna pregunta, o directamente entramos ya a los 4 grupos y trabajamos del problema en cada grupo de alguna de ustedes. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, regresamos a las... Dígame, Mayra. Profe, ¿y si Vamos. no tenemos compu, podemos hacer en el celu? Sí, en el celular se puede hacer justo como lo estamos trabajando en línea. Ayer igual hubo muchas personas que estuvieron en línea y se lo puede hacer, perdón, en el celular y se lo puede hacer sin problema. Vamos a trabajar justamente en línea. Ahí tal vez, y lo vamos a ir viendo, es importante que en cada capítulo esté solo una persona, ¿no es cierto? A veces cuando estamos en línea, en el mismo párrafo, dos personas, se borra el de la otra persona. Entonces es mejor tal vez ver una o dos personas del grupo que sean las que escriban, ¿no? Para no perder información. Pero se puede hacer muy bien desde el celular. Ujú. Ya, gracias, profe. Gracias, Mayra. Entonces, si les parece, nos vemos en 13 minutitos, nos vemos 7:30 para empezar este ejercicio. ¿Ok? Nos vemos en un ratito. Voy a pausar la grabación. Aprovecho para decir si hay alguien que está aquí que no registramos su asistencia al inicio, pueden colocar en el chat para registrarla ahora. ¿Ok? Nos vemos en un ratito.
qué se puede hacer porque en verdad ya viene. Y el 14 de febrero y el Día de la Mujer. Bien, regresamos, por favor. Entonces, como les había comentado, vamos a trabajar en esta actividad grupal de esta sesión y vamos a trabajar entonces en eh, permítanme, en este PowerPoint. Voy a pasar ahorita en enlace, un segundito, el enlace del Drive. Disculpen un segundo para que ustedes puedan acceder para cada grupo. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda de la tarea. Si no, pasamos directamente a la tarea. Por favor, no se preocupen si no logran llenar toda la matriz o todo
diagrama propuesto, ¿no? La idea no necesariamente es que llenemos todo, sino que más bien podamos ir viendo y para cada uno de sus casos, ¿no? La utilidad para sistematizar, ¿no es cierto?, la información que ustedes ya trabajaron en el módulo uno o la información que ustedes tienen eh, para problematizar mejor su problema, ¿no es cierto?, para diagnosticar mejor el problema sobre el cual ustedes están trabajando. Entonces, ustedes tienen el enlace. Voy a abrir los grupos. La mayoría de grupos va a tener 3 participantes y vamos a tener un grupo de 2. ¿Ok? Rosa, creo que decías algo. ¿No? Ok. Entonces, por favor, les pido entrar a sus grupos. Dígame, Rosa. No sé si querías decir algo, Rosa. No te oigo. Un rato se oyó entrecortado. Si no, igual ya nos vemos en tu grupo y podemos conversar. No, por favor, dime. El micrófono y no me funciona. No te logro oír bien. No sé si soy yo o alguien sí le oyó. No, no, no te seguí, querida Rosa. Ok, más bien, por favor, les pido a quienes todavía están aquí puedan eh, ir a sus grupos. No sé si alguien tenga un problema para ingresar al grupo que le corresponde. No sé si a eso te referías, Rosa. Ok, todavía tengo aquí un par de personas. A ver, voy a mover a un par de personas porque no sé si Paulina vas a participar de la actividad y si no, más bien voy a cambiar a otras personas. Todavía le tengo aquí a Rosa, a Yolanda, a Glenda y a Jimena. No sé si tienen algún problema para entrar a su grupo. El micrófono está mal. ¿A qué grupo? Hola, Rosa, estás en el grupo número 1, estás en la sala 1. No sé si no te aparece. Cuéntame en el chat si no te aparece el grupo al que debes de ingresar. Debe aparecer un link para que puedas ingresar. No me aparece. A ver, dame un ratito, te voy a mover de grupo y luego te muevo nuevamente para que estés atenta. Espérame un ratito, te aviso en un ratito. Ok, ok. A ver, tengo a Buenas noches. Jimena. Ok, Jimena, entiendo que entraste de otro dispositivo para entrar mejor, ¿no es cierto? Entonces, más bien te asigno al mismo grupo que estabas, si te parece. Ahora ya, Sí, ya por está. favor. Estás en el grupo 3. Ok, vamos con. Ok, tengo aquí todavía a Yolanda. Yolanda, eso, perfecto. Paulina, no sé si tú te quieras sumar a algún grupo o no. Me avisas, Paulina, si quieres entrar a algún grupo. Rosa, ahorita te voy a asignar a la sala y ahora te debe aparecer para que te unas. Te debe aparecer ahí en el celular. Confírmame. Se borra la sala y me rebota vuelta a la principal. A ver, espérame un ratito. Te va a aparecer. A ver, ahora. Ahora te tiene que aparecer. Míralo. Ok.
Paulina, ¿estás aquí? Te comparto nuevamente todo el Drive, ¿te parece? ¿O quieres solo la PPT? Te voy a compartir de nuevo todo el Drive. Creo que es mejor tener todo. A ver. Ok, voy a ok, regresamos, por favor. 10 segunditos, regresan las demás para compartir. Ok, regresamos, estamos ya todas aquí. Eh, Vamos a comenzar con los tres grupos, ¿no es cierto? El primer grupo con el árbol de problemas, el segundo con la matriz de análisis de brechas y el tercer grupo con el análisis FODA, ¿no? Como les decía, lo que me gustaría es un poco que nos compartan si les sirvió la herramienta, si les permitió aterrizar o no. Eh, Además, Yolanda nos va a dar una recomendación general, ¿no es cierto? Para todas, para este módulo, ¿cierto? Vamos entonces con el grupo uno, por favor. A ver, comenzamos nosotras. Ujú. Bueno, la que llevaba el apunte era la compañera, ¿cómo era el nombre? Jessica. Erika, yo fui Ah, la... Erika. Sí. Ya, bueno, bueno, nosotros nos hemos enfocado en el problema de la compañera Graciela, que ya había presentado la vulneración de derechos a Ujú. los vendedores ambulantes. Entonces, bueno, nosotros tenemos ya nuestro apunte también, pero es lo que yo les decía, o sea, habría que identificar a qué se le llama la vulneración de derechos. Si de pronto fueron funcionarios públicos, sean empleados o policías municipales o quienes fueron los que hicieron esta vulneración de derechos, si tienen conocimiento o no tienen conocimiento. Y también decíamos que si es que las personas que son vendedores ambulantes, pues ellos también de pronto no están cumpliendo con capacitaciones, con requisitos que tienen que cumplir, porque al hecho de ser vendedores ambulantes, pues no es que tienen tanta seguridad ni tanto derecho para cumplir requisitos, ¿no? Por eso es que luchan al ser vendedores ambulantes. Lo que yo decía es que a la vez hay casos de que, por ejemplo, un parque se transforma en mercado. El parque es un espacio municipal. El mismo municipio o los distritos se encargan de darles capacitaciones, de extenderles un carnet, de extenderles un certificado a estos vendedores ambulantes. Entonces, cuando viene la mala imagen de un parque que no se puede transformar en mercado, cuando en sí los moradores y la imagen de la parroquia se ha deteriorado, pues eh, decía yo que los mismos no pueden ser juez y parte a la vez. Entonces, eso también es que no respetan si es que hay una política pública, si es que hay unos requisitos que se están cumpliendo o de pronto no se están cumpliendo. Entonces, en esa parte nos habíamos enfocado nosotros con las compañeras que quienes son más maltratadas también son las mujeres, sí, en estos casos de ventas ambulantes. Entonces, que las ventas ambulantes se dan también por falta de empleo, por la falta de trabajo, malas Ujú. políticas en el país y que también el desempleo se da porque no hay una política que aplique para todos. En este caso no son desempleados solo personas que de pronto no estudiaron o no tienen educación, más bien hay personas que son profesionales que están por la falta de empleo dedicándose
hacer ventas ambulantes. Entonces, hasta ahí yo podría un poco enfocar y que la compañera también tiene la nota y ella también nos podría reforzar un poco más para que tenga oportunidad también de la compañera. Gracias, Yolanda. Gracias, compañera. Sí, yo voy a resumir un poco, acotar a lo que Yolanda ya explicaba. Si bien no tenemos profundizado en sí de qué derechos estamos hablando, de qué vulneración de derechos, porque estamos poniéndolo de manera general, eh, estábamos enfocándonos en el tema de la causa y efecto. Como todo en la vida tiene su causa, tiene su efecto también. Entonces decíamos, en la vulneración de derechos de los funcionarios públicos hacia los vendedores ambulantes, una de las causas puede ser el desempleo. ¿Y cuál es el efecto que causa esto? Es las ventas ambulantes, la falta de educación, la falta de oportunidades laborales formales para con nosotras las mujeres y a su vez también existe por ello la delincuencia. Porque cuando no tienes un trabajo formal o un trabajo estable, muchas de las veces por eso la juventud o los chicos, las chicas caen en malos pasos y prefieren irse por el camino más fácil. Entonces, por ende, ahí también encontramos la delincuencia. Otra de las causas es la inmigración y la emigración que existe. Entonces, esto lo que causa como efecto es las malas políticas en los países, falta de conocimiento quizá de una correcta aplicación de una normativa, porque decíamos creación de políticas públicas, pero muchas de las veces tenemos la herramienta, pero no se capacita el personal. No, el personal no sabe cómo aplicar la normativa, entonces ese es uno de los efectos también que tenemos. Y tenemos una de las terceras causas, que es la falta de espacios estratégicos para realizar una comercialización adecuada y digna, porque muchas de las veces vemos que Todas